Arratsalde on guztioi, eta mila esker etortzeagaitik. Vamos a iniciar ya la sesión de esta tarde, esta cuarta sesión de este nuevo ciclo de Genios y Genias y la segunda sesión, ¿no?, ya en el año 2025. Recordamos que empezamos con 2 sesiones en diciembre del 2024 y esta es la segunda sesión del 2025 y nos queda una próxima sesión la semana que viene. No es casual que hayamos iniciado la agenda de Emakumeak este nuevo año con este ciclo, que responde, entendemos, de una manera muy directa, ¿no?, pues a los objetivos del programa Emakumeak. Creo que, como bien conocéis ya muchas de las personas que estáis aquí, porque vemos ya caras conocidas, desde Emakumeak lo que pretendemos es, con diferentes formatos y también incidiendo en diferentes públicos, pues promover el empoderamiento de las mujeres, la visibilización de la presencia de las mujeres en todos los órdenes de la vida, el reconocimiento a sus aportaciones y la generación de referentes en los que niñas y también personas jóvenes pues puedan mirarse, para que también en sus imaginarios no se encuentren los límites, ¿no?, que nos hemos podido encontrar algunas de las mujeres aquí presentes en nuestro desarrollo profesional y vital. Desde Emakumeak trabajamos en la construcción de una sociedad que sea más igualitaria, que sea más justa, más sostenible, más rica, y entendiendo también esto de la riqueza, ¿no?, como una acepción amplia, ¿no?, y que sea una sociedad justa, rica, amable para todas y cada una de las personas que integramos en esta sociedad y no solo para parte de ellas. Y Genios y Genias pues, nos ayuda, ¿no?, a incidir en todos estos objetivos. Y nos ayuda porque nos permite conocer y reconocer a mujeres que han aportado de una manera notoria al desarrollo de nuestra sociedad, desde la cultura, desde el pensamiento, desde la ciencia, o sea, desde diferentes ámbitos, desde diferentes miradas. Y lo hace remarcando siempre el papel secundario que la historia les ha atribuido o nos ha atribuido a las mujeres al contraponer el reconocimiento que han recibido ellas o que hemos recibido con el que han recibido o están recibiendo nuestras parejas. En esta misma sesión conoceremos sus méritos y la injusticia por comparación con sus parejas con la que el relato de la historia las ha tratado y en muchos casos nos sigue tratando. Este ciclo nos permite reflexionar no solo sobre ellas, sino sobre el valor que la historia da a todas las mujeres por el mero hecho de serlo. Por un lado, ya hemos podido constatar y reconocer que sistemáticamente a las mujeres se les ha negado el valor de aquello que han hecho tradicionalmente. Todo esto que se enmarca en los llamados trabajos feminizados y que en gran parte están asociados al cuidado. El patriarcado se encarga... Perdón, esto que hay que apagar los móviles, hay veces que no se lo aplica la presentadora. El patriarcado se encarga de arrinconar a las mujeres en un espacio que es vital para la supervivencia de la especie y que es esencial para nuestra convivencia y para la vida cotidiana. Pero lo hace pues, atribuyendo a este espacio un valor secundario y subordinado a aquello que hacen los hombres, que seguramente no es más importante, y crea con ello también una trampa pues, mortal y mentirosa. Y cuando las mujeres hemos entrado en esos espacios que el patriarcado quiere seguir manteniendo masculinizados, pues también nos encontramos, ¿no?, con que se nos dificulta esa entrada, con que se nos niega muchas veces la existencia, se minusvalora nuestra aportación y también pues, intencionadamente pues, se olvida en el relato de esa aportación que hemos hecho, ¿no?, en la importancia que hemos podido tener también en el desarrollo, ¿no?, de esta sociedad, desde esta perspectiva. Y todo esto, como decía, pues nos lo permite ver Genios y Genias. Descubrir mujeres nos permite ver a mujeres donde no sabíamos que estaban, constatar que no son únicas, que ha habido otras, comprender su aportación sin prejuicios minusvalorantes y recuperarlas nos permite verlas haciéndonos altavoz de lo que Genios y Genias escuchamos. Seguramente que en estas parejas que a lo largo del ciclo vamos viendo, algunas historias conocíamos, pero es verdad que en otros casos, por lo menos, esto lo hemos comentado algunas veces, ha salido y en mi caso personal, pues también me ha permitido descubrir, ¿no?, nuevas, el papel que mujeres que desconocíamos, ¿no?, han tenido.
Hoy nuevamente, de la mano de la Asociación Clásicas y Modernas, tenemos el placer de contar con Cristina Guirao Mirón. Cristina es profesora titular de Sociología de la Universidad de Murcia. Cristina ha publicado varios artículos y libros sobre el problema precisamente de la conciliación de la vida familiar y laboral. Es profesora del Máster de Género e Igualdad de la Universidad de Murcia y ha ocupado varios cargos de gestión académica en esta universidad como coordinadora general de Cultura, directora del Seminario Pensamiento y Cultura, entre otros. Cristina también dirige la revista Desde los márgenes de la Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, Clásicas y Modernas, de la que también esta asociación es secretaria general. Es escritora de ensayo y ha publicado Crónicas a contrapelo en el año 2022 y Transgresoras, una mirada cultural de las mujeres en el año pasado, en el año 2024. Y Cristina hoy nos va a hablar de Hannah Arendt y de Martin Heidegger. Como habéis podido leer en nuestra página web, Hannah conoció a Martin cuando tenía solo 18 años. Hannah es una mujer judía, estudiante de filosofía de la Universidad de Marburgo, que es donde Heidegger, un hombre casado de 35 años, en esta universidad es profesor y un influyente filósofo. La historia de amor de Hannah y de Martin dura tan solo un año, pero la compleja relación entre estos dos personajes abarcó varias décadas y también en un trasfondo histórico convulso y bien interesante como fue el ascenso del partido nazi en Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Esta relación entre estos dos, entre Hannah y Martin, estuvo marcada también por tensiones y desacuerdos políticos, mucha admiración intelectual, fundamentalmente de Arendt hacia Heidegger, y un final de encuentro y de reconciliación personal. Os invito a seguir la conferencia y, como ya sabéis, al final vamos a tener espacio para hacer algunas preguntas, por lo que también os animo a que, a medida que vaya transcurriendo la presentación, pues podamos ir pensando en qué aspectos nos gustaría profundizar o de los que nos gustaría hablar posteriormente. Solo dos cositas antes de concederle la palabra a Cristina. En primer lugar, recordar que nuestro programa Emakumeak está a vuestra disposición y que la semana que viene vamos a tener, como señalaba al principio, la última sesión de este ciclo de Genios y Genias, donde contaremos con Diana Rasninov, que nos va a hablar de María Callas y de Aristóteles Onassis, pero recordaros que con esto no terminamos con el programa Emakumeak, sino que seguiremos trabajando para ofreceros otras actividades a lo largo de los próximos meses y de los que os daremos cuenta oportunamente. Y también, antes de darle la palabra a Cristina, me gustaría agradecer a todas las personas aquí presentes, porque en su momento os hablábamos, ¿no?, de la importancia de que cuando nos apuntamos a las actividades de Emakumeak, que ya veis que cuentan con mucho éxito, ¿no?, hiciéramos uso, ¿no?, de esa entrada que solicitábamos y como vemos que así se está haciendo, también antes de terminar me gustaría agradeceros, ¿no?, ese compromiso, porque para nosotras es importante que la sala esté llena, que podamos participar y ojalá pues sea del agrado todas esta y el resto de actividades que programemos pues de las personas a las que va dirigida, ¿no? Entonces, agradeceros también ese compromiso pues para que no se queden esas sillas vacías, como decíamos en alguna sesión anterior. Y sin más, le cedo la palabra a Cristina y ya el tiempo es tuyo y la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Diputación Foral de Bilbao por invitarme a estas jornadas y al Departamento de Igualdad. Gracias a Trini y a Cristina. Muchas gracias. Pues como ha dicho Trini, el patriarcado muchas veces ha consistido en la historia en la que se ha invisibilizado las contribuciones de las mujeres a la cultura y sus bienes y su forma incluso, que voy a contar, su forma incluso de estar en el mundo, que es el caso de Arendt. Bueno, el caso que traigo son dos grandes de la filosofía y la verdad tendríamos que hablar de genio y genia, porque efectivamente Arendt brilló y sigue brillando y me parece que su pensamiento hoy más que nunca sí tenemos que revisitarlo y sigue siendo interesantísimo, no solo para entender el siglo XX, sino para entender lo que se nos viene en el siglo XXI.
Y lo que pasa es que esta relación fue de dos grandes compleja y de siendo dos grandes y ella una mujer ya autorizada en el mundo con grandes libros publicados como La condición humana y el origen del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén y toda la trayectoria política de Arendt, pues siempre estuvo supeditada a la figura de Heidegger, que fue su profesor, el primer profesor que tuvo importante en la historia de la filosofía, que conoció en Marburgo cuando ella tenía 18 años y estudió allí. Bueno, voy a contar rápidamente el trasfondo de las transformaciones sociales para poner el telón de fondo de la vida de estos dos personajes que nacen los dos en una Alemania que es un imperio porque acaba de hacer la unificación, el Kaiser Guillermo I con Bismarck acaba de unificar a Alemania y eso es el siglo XIX. Y resulta que es un imperio que empieza a crecer, la industria de la metalurgia se hace muy fuerte, se hace una potencia importante, surgen los movimientos obreros, el SPD alemán, los primeros conflictos. Alemania se quiere expandir como imperio y viene la Primera Guerra Mundial en la que entra con otros países, contra Francia, Inglaterra, tal y tal. Bueno, de esa Primera Guerra Mundial Alemania sale muy damnificada. Este es el escenario que van viviendo porque los dos nacen en la Alemania del imperio. Nos metemos en la época de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Alemania vive su primer momento democrático, el primero, que es la República de Weimar, que es un momento de aire increíble, que es la primera democracia alemana, en la que hay una explosión de la cultura, y ahí está Mahler, está la Bauhaus, están todos los movimientos artísticos y literarios interesantes que tiene Alemania. Berlín empieza a ser un gran centro cultural, el cabaret, bueno, aquel mundo fabuloso se viene abajo porque no se puede mantener Alemania económicamente, está pagando una deuda histórica con el Tratado de Versalles a Francia y realmente el marco se devalúa tantísimo que, bueno, no hay manera. En ese momento económico tan duro surge el nazismo y surgen los populismos y surge Hitler y todo este movimiento que acaba siendo muy popular y se acaba votando porque promete que va a sacar de la crisis, que Alemania va a ser un gran país otra vez, que Alemania primero, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en ese contexto el vínculo entre Arendt y Heidegger se va a romper. Pero voy a empezar y voy a seguir contando. Ese es el trasfondo de los dos y hasta ahí vamos a llegar. Bueno, Arendt nace, como he dicho, en 1906, ella viene de una familia judía, nace en Hannover, y es una familia judía secularizada, o sea, no practicante. La madre además es muy socialdemócrata, la educa en los valores de la socialdemocracia, muy admiradora de Rosa Luxemburgo, que es una gran política y tal, y ella tiene una educación liberal. Con 19 años lee a Kant y ya va a la universidad. Rápidamente Heidegger, en cambio, pertenece al sur de Alemania, una familia católica. Atención a este dato porque el catolicismo de Heidegger le va a pesar en un determinado ambiente protestante como es Alemania. Hay muy pocas familias católicas, están todas, casi todas en el sur, y es una zona muy conservadora, muy apegada a la tierra, de origen campesino, tiene completamente otra trayectoria. Bueno, llevo el PowerPoint estructurado en momentos que he creído importantes o interesantes en la relación de pareja. Y esta del quiero que seas es una frase que aparece en una carta que Heidegger le envía en el principio de la relación, que ahora contaré, que la relación empieza con ella, el profesor, en la Universidad de Marburg. Ella va a estudiar allí, tiene 18 años, como ha contado Trini, y él tiene 35. Estamos en 1925 y claro, la situación de la relación es bastante desigual, es completamente asimétrica. Ella está fascinada por ese profesor y se viene a mantener una relación con él. En una de las cartas de correspondencia que mantienen desde el 25 hasta el 75, que muere Hannah Arendt, son 50 años de correspondencia. Hay un periodo larguísimo del 33 del surgimiento de Nazi casi hasta los años 50 que no se escriben, pero bueno, se ha podido seguir la historia. Y hay una carta muy interesante que voy a ir ahora porque quiero contar que la influencia de San Agustín va a ser definitiva en los dos, ¿no? y en dos personas que ella es judía, no tiene ninguna conciencia de pertenecer al pueblo alemán, es apátrida, él es conservador, tiene muchísima conciencia de los mitos y de la historia de Alemania. Y la verdad es que va a ser bastante interesante porque el tiempo histórico les va a obligar a interpretar roles absolutamente diferentes en ese tiempo que deberían haberle llevado a ser a los dos sujetos absolutamente desconocidos uno con el otro con el tiempo, y sin embargo
y creo que lo fundamental de esta historia se produce una reconciliación al final. Y eso me parecía interesante contarlo. ¿Y por qué? Bueno, el caso es que, sí, en las primeras cartas que Heidegger le escribe a Arendt como alumna suya, siendo su alumna y enamorados, yo creo que él más con una pasión física y erótica que la persigue a ella, y ella con 18 años absolutamente deslumbrada, y de hecho en las cartas le pone dónde tienen que verse. Esto es un amor privado que no se puede hacer público, que a qué hora puede acercarse ella al despacho, tal y tal, y cómo está ella deslumbrada con eso. Y a todo esto las cartas de Heidegger muy edulcoradas de filosofía del ser y de tal, ¿no? Bueno, en uno de le dice, y la he copiado, o sea, y le he hecho una... Quiero que seas, le viene a decir... esta frase de San Agustín dice, amor significa quiero que seas, dice San Agustín. En un momento te amo, quiero que seas lo que eres. Bueno, esta frase, volo ut sit, sis, le va a acompañar a Arendt de verdad toda la vida, y en algún momento de su, que no he contado, que quiero contar ahora, de su relación con Heidegger, para ella Heidegger es algo así como ese padre, que no he contado, que resulta que, bueno, no he contado esto. Arendt pierde a su padre con 6 años, el padre muere de sífilis y tal, y la madre se vuelve a casar. En el segundo matrimonio aporta al padre 2 hijas con las que Arendt no se entiende. Ella recordará siempre a su padre, y el perder la figura paterna de alguna manera posiblemente le marcará. Para ella Heidegger viene a ser esa figura que le obliga a ser en la relación, a sacar lo mejor de sí misma, a interpretar el amor en ese sentido agustiniano de desarrollar todas las capacidades que uno lleva dentro y tal. Pero esa autoridad paternalista que le viene también a Heidegger representar, porque la va a ir manejando como quiera, pues en el fondo a Arendt le va a perjudicar bastante. Bueno, el caso es que no están solo un año juntos, están del 25 al 28, están casi 3 años juntos, y en el 28 Heidegger, Husserl, que es su mentor en la Universidad Alemana, que es judío, y todavía no estamos en el nazismo, estamos en el 28, le ofrece la cátedra de Friburgo. Y la verdad es que, bueno, a todo esto Heidegger ha escrito en 1927, muy inspirado por Arendt, muy inspirado por Arendt, ha escrito Ser y Tiempo, que es la gran obra de la filosofía de Heidegger y de la historia de filosofía del siglo XX. Entonces, bueno, pues esa gran obra le abre las puertas a la cátedra de Friburgo, y Husserl es su maestro y se viene a dejar su cátedra para que Heidegger la coja, porque Husserl ya se pensaba jubilar, y nada, y así es. Y entonces, claro, la situación es que empieza a verse que tiene amantes, Heidegger está casado, tiene mujer, tiene 2 hijos, ahora contaré la historia, y le conviene acabar la relación porque le pone nervioso que pueda haber habladurías sobre el tema de su cátedra y que está relacionado con una alumna. Entonces, nada, le escribe una carta de despedida, Arendt fatal, le dice que siempre lo querrá, tal y tal. Bien, esto acaba aquí, y viene esta parte en la que, bueno, pues Arendt, la ausencia de Heidegger va a ser una presencia en su vida continua, y va a ser una presencia, bueno, que en el fondo quiero contar que va a ser una presencia intelectual bastante buena, porque le va a obligar a ser toda su vida algo y algo y algo, y va a escribir libros maravillosos que van a estar a la altura de su maestro y que su maestro no le va a reconocer jamás, pero que a lo mejor esa ausencia le vino bien a la historia del mundo contemporáneo. Porque, bueno, el caso es que se casa, y entonces, pues nada, se casa con Günther Stern, que es un alumno de Heidegger también, que tiene 4 años más que ella solo, que es judío como ella, y a todo esto abandona, se va de Marburg, pasa un semestre con Husserl estudiando, y luego se va a Friburgo, y en Friburgo hace la tesis doctoral con Jasper, que es el íntimo amigo de Heidegger, un profesor buenísimo también, casado con una judía, y hace la tesis con Jasper sobre San Agustín. Me gustaría entretenerme con la tesis de San Agustín, pero vamos a ver si me da tiempo. A ver, un momento. Sí, bueno, la tesis de San Agustín. Hace una tesis que se llama sobre el concepto de amor en San Agustín. En esta tesis, no sé si, bueno, esta frase de San Agustín es muy famosa, es la frase que San Agustín dice, lo de 2 amores fundando ciudades, el amor a Dios, la ciudad de Dios, el amor a los hombres, la ciudad de los hombres. Bueno, es un pilar de la teología de San Agustín.
Y entonces Arendt parte de ese conocimiento del amor a Dios y el amor a los hombres y las dos ciudades y rebate la teología política de San Agustín diciendo que el amor a Dios, que es el amor al prójimo para San Agustín y que está inspirado en la caridad, es el amor al mundo. Es decir, traslada el amor a Dios al amor al mundo también y viene a decir, no hay dos amores, hay solo uno, es el amor al mundo que incluye el amor al prójimo, porque al final todos somos parte de una gran comunidad. Arendt es una pensadora del espacio público, de la importancia de la comunidad, de la membresía política, del tejido social para formar sociedades. Y la verdad, nunca, o sea, para ella el amor en el sentido privado era solo un amor erótico. Entonces no podía teorizar y pensar políticamente desde ahí, sino desde tal. Incluye todo lo que sería el amor al prójimo dentro de, y el amor al mundo dentro de la... Entonces habla de la felicidad pública, porque dice San Agustín, solo el amor a Dios y el amor al prójimo nos da la felicidad infinita, viene a decir ella, solo el amor al mundo, incluido en el prójimo, incluido como comunidad terrestre que somos todos, nos lleva a la felicidad pública. Bueno, todo este desarrollo de la teoría de Arendt luego será muy interesante retomarlo cuando hablemos de cómo le influye Heidegger. El caso es que se casa y pasa una cosa que me resulta muy interesante y la he elegido también como episodio para contar aquí de esta relación, y es que realmente Heidegger no la deja. ¿Vale? Esto es una relación física, quiere volver a verla, ya es catedrático y con la excusa de que va un día a ver a su alumno, va a visitar a su alumno, que es Günther Sterb, que es el marido de Ana, pasa el día con ellos en casa y porque le está dirigiendo la tesis. Y entonces pasa una cosa que a mí me resulta muy interesante de contar y es esta experiencia de Arendt en la estación de tren de Marburg, que ella recuerda un episodio, lo que hace lo siguiente. A ver, ¿qué más? Vale, ella recuerda un cuento que le cuenta a su madre, un cuento de hadas que le cuenta cuando es muy pequeña sobre un enano que le crece muchísimo la nariz y le crece tanto la nariz, se lo contaban por la noche a los niños, que no se les reconocía, no podía reconocerse. Entonces, la madre, cuando contaba ese cuento, se lo contaba de niña, pues ella hacía como que no reconocía a su hija. Y entonces Arendt lloraba y le decía, mamá, si soy yo, no hagas más eso, tal. Y se sentía sola y desamparada. A Arendt le quedaba eso de sentirse sola y desamparada y que su madre de pronto no la reconociera como un pequeño trauma. El caso es que Arendt tiene unos diarios filosóficos que escribe muy interesantes porque todas las ideas las clava ahí, las desarrolla ahí y luego las saca en los libros. Entonces, cuando viene Heidegger a verla, ella, su marido y Heidegger se van a la estación a despedirse. Y ella se queda en casa, pero no se aguanta y se medio disfraza y se va a la estación. Se pierde entre la multitud y mira cómo Heidegger y su marido se alejan y cómo él va a subir al tren. Y perdida entre la multitud, relata en sus diarios que Heidegger se vuelve y mira en la dirección que ella está y seguramente la está mirando, pero no la está viendo. Y entonces ella en su diario relata, sentí lo mismo que el cuento que me contaba mi madre esa noche cuando me crecía la nariz y de pronto hacía que no me reconocía. Me sentí desamparada, me sentí invisible, me sentí no vista y me sentí sola. Y realmente me gusta este episodio de la estación de Marburg porque precisamente esa presencia de la ausencia de Heidegger, del que jamás la vea, del que jamás comente sus libros, cuando ella es una persona, una teórica importante, que luego iremos a ese episodio, pues de esa figura paterna que no está porque está ausente, pues será el leitmotiv de la vida intelectual también de Hannah Arendt. Y vamos a Heidegger. A ver, en 1922... todavía no conocían a Hannah Arendt, la mujer de Heidegger le regala esta cabaña en la selva de Friburgo. Es muy famosa y arquitectónicamente ha sido bastante visitada y, en fin, y ahora es muy visitada. En esa cabaña a Heidegger le pasan dos cosas, y es que primero saca la primera titularidad de filosofía antes de ser catedrático, es titular en Marburgo, donde conoce a Arendt. La segunda cosa que le pasa es que
asombrosamente encuentra su lugar en el mundo. Siempre ha pertenecido a esa minoría católica campesina del sur de Baviera a la que las instituciones protestantes de Alemania, que además son muy clasistas con el tema de las religiones e incluso con la educación sentimental que reciben luteranos y católicos, que es bastante distinta, pues había estado como un poco apartado y su vida era un poco marginal. El caso es que la obra de Ser y Tiempo, en esa obra Heidegger habla del ser de todos como arrojados al mundo, venimos arrojados al mundo, vivimos para la muerte, el ser es el ser en la temporalidad, y en esa existencia tenemos que encontrar vidas auténticas, y realmente el padre del existencialismo francés viene a ser después, que el existencialismo francés nace un poco de Heidegger, de Kierkegaard y estas personalidades del ser arrojado al mundo. En esa cabaña que encuentra su lugar en el mundo, Heidegger se encierra, escribe El ser y el tiempo, que tiene unas 500 páginas de filosofía, y bueno, pues le pasan estas dos cosas. Tiene un hijo ilegítimo que luego él reconoce, tiene 2 hijos, que reconoce que además es el que va a ser el albacea de todo su legado después. Y nada, y con el tiempo, pues nada, con el tiempo en el año 33 resulta que llega rector de la Universidad de Friburgo. Ocupando la cátedra de Husserl, es el ascenso del partido nazi, llega rector aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como rector pasan 3 cosas fundamentales que no se le van a perdonar en la historia de la filosofía. Una, le impide entrar a Husserl, que es su mentor, que ha sido y en la historia de la universidad creo que tampoco, que ha sido su padre, o sea, el que le ha, digamos, cedido la cátedra y todo, le impide entrar porque es judío. Le impide entrar en la universidad por orden rectoral. Seguramente sería una orden que vendría del Ministerio de Educación para todos los rectores de todas las universidades alemanas. Pero vamos, que la firma y no le tiembla el pulso. La segunda cosa que hace es que aparta a Jasper, que es su amigo íntimo, por estar casado con una judía, de toda la gestión, cualquier gestión académica que pudiese él hacer. La tercera es que asiste a la quema de libros, qué barbaridad, en el patio de la universidad, esta famosa foto de la quema de libros. Bueno, y que por cierto es en la foto aquel donde pone la cruz, ahí está, ese es Heidegger. Bueno, este desliz, porque dura un año como rector, pero este desliz es imperdonable. Y Arendt, que ya sigue su vida y ha cortado con él, bueno, ya hasta se ha ido de Alemania, me parece que se va en el 33 también, le escribe una carta diciendo: estas habladurías, esto que están diciendo no puede ser verdad, no me lo puedo creer, tal y tal. Y él le contesta diciendo que no, que eso son habladurías, que él tiene un montón de doctorandos judíos, que tal. Bueno, no es verdad. Además no es verdad porque encima 2 años antes ha escrito una carta al Ministerio de Educación alertando de la judaización excesiva de la Universidad Alemana, con lo cual él está jugando a varias bandas, a ella le niega esto y tal. Bueno, hasta aquí un poco la primera historia. Esta biografía sobre Arendt es la mejor, de Elisabeth Jung-Breuer, y una línea del tiempo de qué pasa un poco en la relación. Ahora viene la segunda parte y es cuando se distancian y Arendt pone tierra por medio y le dice claramente esto que aparece aquí en una de las cartas: la política de este tiempo ha destruido toda posibilidad de que nosotros nos comuniquemos y de verdad deja de considerarme tu discípula, no quiero seguir siéndolo, tal y tal. Pero esto de verdad se va a quedar en esa carta porque van a suceder otras cosas, ¿qué tal? Bueno, lo primero que va a suceder cuando Arendt pone distancia es que le pasan varias cosas. Se divorcia de su primer marido, que ya está también en París. El primer marido se va a París, también es judío, y luego emigra a Nueva York, y es el que luego ayuda a Arendt y a Heinrich Blücher, que va a ser su segundo marido, a huir también de Francia. Pues resulta que conoce, cuando llega a París en el 33 y está hasta el 41, que los nazis invaden París y Francia, hasta ahí está ella allí, conoce a Heinrich Blücher, empieza a salir con él, se trae a su madre de Alemania en el 40, porque las dos son perseguidas por la Gestapo, pasan las dos casi medio año en un campo de concentración francés, de estos que hacían los franceses para
extranjeros enemigos, y después de pasar por el campo de concentración, después de divorciarse, consigue un visado para volar a Lisboa desde Marsella. Huyen a Marsella, en el 41 justo entraron los nazis a París, se bajan a Marsella, desde ahí consiguen el visado, que por cierto está alojada en el mismo hotel que Walter Benjamin, un crítico de estética también judío, al que la Gestapo le tiene muchísimas ganas y no consigue el visado y se acaba suicidando. Bueno, escapan y llegan a Nueva York, ¿vale? Y en Nueva York, pues es muy interesante este episodio. Ella se pone a trabajar en una casa, es sirvienta, cuidando de niños y limpiando para poder salir adelante. Es muy interesante este episodio porque a ella en ese momento le crece la conciencia política y toma de verdad conciencia de lo que está pasando. Pasa de ser una ciudadana de primera del mundo alemán y haber nacido en un imperio a ser una ciudadana, a no ser ciudadana, perdón, a no tener derechos políticos en ningún sentido, a ser lo que ella llamaba una paria de la ciudadanía, o sea, expulsada del mundo, sin ningún lugar donde sujetarse, ¿no? Y en este sentido tenemos mucha suerte de que, bueno, de que Arendt fuera una apátrida excepcional, que se convirtiese en una mujer, como ella dijo, sin derecho a tener derechos, porque ese concepto filosófico, sin derecho a tener derechos, esa humanidad que de pronto pierde su ciudadanía y se descuelga por el mundo y que se convierten en personas excedentes del sistema, a las que ningún sistema reconoce, ningún sistema político, ningún sistema ciudadano, pues aportó mucha luz al tiempo que le tocó vivir y al que nos toca también a nosotros. Y este texto, Nosotros refugiados, que escribió nada más llegar a Nueva York, es muy bonito por el planteamiento que hace de cómo se llega a ser un paria político del mundo. Entonces, conoce a Blücher y resulta que es muy interesante. Esta persona es la que centra a Arendt, es el amor de su vida, es el hombre que la va a comprender, es el hombre que le va a dar independencia, le va a quitar todo el paternalismo de la figura de Heidegger y le va a ayudar muchísimo. Realmente que le va a ayudar a crecer y llegar a ser sin tener que decirle quiero, 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 sino dándole completamente libertad. Lo cierto es que son los dos náufragos de la sociedad, porque Blücher es comunista y ella es judía, y los dos salen huyendo de la Alemania nazi, los dos dejan muchos sueños detrás, los dos se llevan sus sueños y sus pesadillas al exilio a Nueva York, pero lo más interesante de Blücher es que no es nada posesivo con ella, y ella incluso llega a decir, le dice esta frase cuando ella sigue con el tintín de quiero que seas, en una de las cartas le dice, mira, serás lo que eres, ya está. Serás lo que eres, y en eso demuestra ser muy poco posesivo, darle mucha independencia. Blücher y Arendt viven en el Upper West Side de Nueva York. Es muy interesante esta zona, porque en esta zona, en el que es el lado norte-oeste de Nueva York, yo que fui a Nueva York hace 2 años, invitada por la Universidad de Nueva York, a CUNY, pues pude hacer todo el paseo que Arendt, de los 13 apartamentos que tuvo cuando llegó de refugiada política, que además llegó a un apartamento de 40 metros con su madre, con su marido y ella, luego pasó que dependía completamente de inmigración, pasó por Staten Island, como pasaban todos los inmigrantes, a los que le miraban los dientes, el pelo, les hacían chequeos y a los que no los devolvían en el barco, es decir, pasó por todo eso. Y luego llegó a otro apartamento mejor, hasta que se compró el último, que mira al Hudson, que es un apartamento muy bonito, donde ella ya hacía fiestas, tenía amigos y tal. Hasta esa etapa, pues recorrió todo el Upper West Side de Nueva York, que además es donde está la Universidad de Columbia, donde ella fue, el New School Center, también fue profesora ahí. Bueno, esta foto de Arendt me encanta porque... bueno, quería pensar en esa mujer que ya llega a Nueva York, que ya ha escrito sus libros. Aquí ella ya ha escrito hasta Eichmann en Jerusalén, que es un libro en el que se va a Jerusalén a ver el juicio de Eichmann en directo y acuña ese famoso término que se llama la banalidad del mal, del que tanto se habla ahora también, que en las épocas de maldad este término sale una y otra vez, que viene a decir, ella se viene a dar cuenta oyendo a Eichmann, que es juzgado por los judíos que lo cogen, no sé si es en Argentina donde lo cogen, lo secuestran, era un gerifalte nazi que había huido, y se lo llevan a Jerusalén y le hacen un juicio, y ella puede asistir en directo como corresponsal del New York Times. Y acuña y se da cuenta que Eichmann es un tipo banal, o sea, banal,
es pequeñito, está desbordado, es un funcionario. Eichmann es un funcionario al que le dicen lo que tiene que hacer, y siendo un carnicero como fue, y firmando sentencias de muerte y ejecutando ya todo el mundo, pues realmente lo que era una correa de transmisión de un mal que todos compartimos, que compartía toda la sociedad, que en ese momento se cayó, el primer funcionario que dio la orden hasta el último, y hasta los propios judíos, que algunos de ellos formaron allí, dentro de los campos de concentración, pequeños grupos para vigilarse entre ellos. Es decir, el mal es banal, forma parte de las estructuras sociales. Podemos ser capaces de construirlos entre todos, entre el silencio, entre el mirar para otro lado, entre no sé qué. Y realmente el mal de nuestro tiempo es banal, no es un mal absoluto, ni nadie resulta que es el malo de esta película. Y bueno, y quería hablar de estas fotos de Arendt, que me hago con otra cosa, porque realmente hay mujeres que, y por eso quiero hablar, es interesante, realmente hay mujeres que con su vida, viviendo en tiempos de oscuridad tan grandes, que es una obra suya, Tiempos de Oscuridad, son capaces de iluminarla y son capaces de no perder la humanidad, y por eso me parecía un ejemplo buenísimo frente, por ejemplo, a Heidegger, que también tiene un librazo que es El ser y el tiempo, y luego tiene obras muy buenas, La carta al humanismo, y luego Heidegger hasta se recupera intelectualmente. Pero no puede decir de su vida y de su forma de estar en el mundo que fuese tan luminosa como la de Arendt, ¿no? Y en ese sentido, pues, me encanta. Bueno, el reencuentro. A ver, esta obra de Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Bueno, sí, el hecho es que Heidegger y Arendt retoman la relación porque ella viaja a Friburgo y ahora estamos en 1950. Ya ha pasado todo, ya el partido nazi se acabó, ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, Alemania está intentando recuperarse de todo lo que ha pasado. Y en 1950 a Arendt la invitan a Friburgo a dar una conferencia y ella llega y está en un hotel y le envía una nota a Heidegger, que sabe que vive en Friburgo todavía, diciéndole que está en ese hotel y que si quiere se quedan y se ven. Y Heidegger en ese momento, primero, le han quitado la cátedra, ha sido expulsado de la universidad, le han prohibido dar clase y ha caído en desgracia, pero absoluta. Y es un ser, pues, arrojado al mundo. Entonces, él dice que sí, y se acercan y se ven allí y tal. Bueno, Arendt como era, pues parece que bueno, ahí se reconcilian, de alguna manera le perdona, ella siente mucha tristeza de lo que le ha pasado a él y empieza a hacer, y quiere ayudarlo, ¿vale? Le perdona, salva la distancia, salva el tiempo histórico y busca el reconocimiento de nuevo de alguna manera, porque no solo le perdona, sino que le ayuda y traduce toda su obra, le ayuda a traducir toda su obra en inglés. Le busca a los agentes literarios en Nueva York, le busca a las editoriales, discute con él los términos filosóficos para encontrar las mejores palabras para traducirlo perfectamente y lo pone otra vez en el mundo intelectual en habla inglesa. Heidegger se presenta como una víctima de los nazis y como una víctima de los vencedores de los nazis, o sea, como una doble víctima porque él no quería y vivió ese tiempo y en realidad solo fueron 10 meses que estuvo de rector porque enseguida cesó, etcétera, etcétera. Y Arendt yo creo que está buscando todavía el reconocimiento de él de alguna manera, haciendo estas cosas, ¿no? Esta foto se la hizo ella con una Minus, una cámara pequeñita que tenía muy bonita, que se la hizo, y yo creo que ahí Heidegger tiene casi 78 años o así. Pero antes de que pase esto, que ahora volveré, ella escribe este librazo, La condición humana, y como está Ana bien otra vez, dice que se lo quiere dedicar. Entonces le dice esto, le escribe esto: verás que el libro no lleva dedicatoria, si alguna vez las cosas hubieran sucedido correctamente entre nosotros, porque este entre va a ser importante, porque nunca hubo un entre, siempre fue Heidegger, pero ella dijo entre nosotros, quiero decir, no me refiero ni a mí ni a ti, te habría preguntado si podía dedicártelo. Surgió de forma directa en nuestros primeros días en Friburgo y debe ser así en todos los sentidos. Tal como están las cosas me parece imposible, pero de alguna manera quiero comunicártelo, al menos el simple hecho. Pues resulta que a Heidegger esta dedicatoria no le gustó. Y no solo no le gustó, es que no le gustó el libro, no le gustó el libro, pero no le gustó el libro porque la filosofía de la condición humana es lo contrario de lo suyo. O sea, si Heidegger decía que estábamos arrojados a la muerte, pues va
va Arendt y hace como un elogio de la natalidad, de la diversidad de personas que somos, del hecho de la natalidad que nos une a todos, porque con cada natalidad viene una persona al mundo y no viene para la muerte, sino que para ella viene, y que efectivamente viene para fundar una comunidad moral de personas preocupadas por los asuntos comunes, en principio, como debería ser, de membresía ciudadana, de tal. Y es que el pensamiento de Arendt es tan luminoso, no se parece en nada al existencialismo de Heidegger. Y no, claro, a Heidegger este libro encima no le gustó nada. Son muy distintos. Y entonces, bueno, pues pasaron varias cosas, otra vez se distanciaron, pero el hecho fue que en cuando Heidegger cumple, se distanciaron, cuando Heidegger cumple, bueno, aquí Heidegger con Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo, en un congreso que hubo, y este texto, Construir, habitar, pensar, es muy interesante porque de alguna manera, bueno, en el Heidegger, que sigue con su problema de no tener lugar en el mundo, piensa en cómo debemos habitar un mundo posible, futuro, y se adelanta mucho a los movimientos ecológicos y nos habla de una manera nueva de pensar la Tierra y tal, y la verdad es que creo que es lo mejor, para mí es lo mejor que tiene. Bueno, le manda este poema de Hölderlin con motivo de su 80 cumpleaños y de los 61, creo, o 60 de Hannah Arendt, de los 77 de él y de los 60 de Hannah Arendt. Intenta de nuevo reconciliarse con ella y le manda este poema después de un viaje que hace por Grecia con su mujer. Le escribe una carta y se lo regala. Y realmente es el otoño de los dos. Yo creo que Heidegger entiende que, bueno, que ella tiene su trayectoria intelectual y la tiene que respetar, y en ese momento creo que sí se empieza a producir entre ellos una reconciliación sincera, pero porque la busca él, y le reconoce un poco su obra, cosa que no había hecho jamás la cita, jamás la menciona, jamás comenta sus obras. Ella no, porque ella ha comentado que ella traduce sus obras al inglés, las comenta, le busca editores, o sea que... Pero aquí parece que hay un cierto acercamiento y una reconciliación sincera por parte de él. Y de hecho esta foto, que ya es de esos años, que ella le fotografía con motivo de su 80 cumpleaños, la figura de Heidegger se revitaliza un poco en Alemania intelectualmente. Él sigue escribiendo y publicando y ya parece que en fin, que se le empieza a reconocer. Y entonces Arendt escribe un texto, Martin Heidegger a los 80 años, en el que de nuevo quiere ayudarle a lavar su imagen del pasado nazi, y compara la aventura nazi de Heidegger con las aventuras que tenía Platón cuando cogía un barco y se iba a Siracusa a visitar al dictador que había allí en Siracusa también, e intentar convencerlo de su filosofía platónica de que tenía que implementar la República a Dionisio, que era de verdad imposible traficar ninguna idea con él porque Siracusa era un desastre y la República. Entonces las ideas de Platón, llevarlas allí, pues fue la única vez que Platón intentó realmente bajar al mundo y fue un desastre también. Bueno, pues de alguna manera Arendt, tirando este mito y de esta aventura platónica, intenta lavar la imagen de Heidegger y decir, le ha pasado como Platón, él es un filósofo, bajó al mundo de las ideas, se equivocó, intentó traficar con un dictador pensando en hacer un mundo mejor, tal y tal y tal y tal. Bueno, pues ahí está el texto de Martin Heidegger a los 80 años. Y quería comentar que en este último apartado, el amor y otras formas de estar en el mundo, que realmente, bueno, quería antes decir que en esta reconciliación, en este reconocimiento que hubo, Arendt intentó un último libro suyo que se llama La vida del espíritu. Heidegger le pidió que se lo dedicara y después de todo esto que había pasado, bueno, pues intentó acercarse, ¿no? Y de hecho no acabó el libro, no dio tiempo, porque Arendt muere el 14 de diciembre del 75 y Heidegger muere 5 meses después, el 28 de mayo del 76. Y el libro se queda sin dedicatoria, entonces la mejor amiga de Arendt, que es Mary McCarthy, lo que pone es una dedicatoria de qué es pensar de Heidegger, una cita de Heidegger solo en la primera página como dedicatoria. Bueno, quería hacer una reflexión sobre Arendt y la época esta tan difícil que le tocó vivir y cómo perdona a Heidegger y cómo dice muchas veces en la condición humana que el perdón debe formar parte de la política porque
y ella piensa en Alemania, porque las formas de perdón también nos hacen una manera de estar en el mundo y de habitar el mundo para olvidar y para poder reconstruir. Y desde esa tesis yo creo que ella se acerca de nuevo a Heidegger y a la situación alemana. Y otra cosa de las formas de estar en el mundo, lo ejemplar que resulta la figura de Arendt en su manera de estar en el mundo, es que para ella quizás toda la vida, desde el 33, que fue una experiencia, la de los nazis, tan brutal para esta generación, sintió que se desencajaba la filosofía de la realidad histórica, o sea que se abría ahí una fractura muy grande, y gran parte de su trayectoria intelectual consistió en intentar arreglar esto, y efectivamente como la filosofía se iba por un lado, la política se iba por otro, lo privado se iba por un lado, lo público por otro, en la vida contemplativa de la filosofía, incluso su querido profesor de filosofía y el nazi aborrecible formaban también se encendían en dos furias distintas, y cómo ese mundo al final desencajado constituyó gran parte del pensamiento y de su obra, porque su obra al final es habitar también cómo hacer de lo privado un asunto público y cómo hacer del espacio público algo que nos concierna a todos o nos concierne a todos, ¿no? Y bueno, esto era un poco la historia de Arendt, esta forma de estar en el mundo. Aquí está con unas amigas viajando a Grecia, y esto es una línea del tiempo desde el 41, que se produce, que ella emigra a Estados Unidos, hasta el 76, con las publicaciones de los dos y la correspondencia. Creo que he terminado. Bueno, pues como os decía al comienzo, ahora podemos seguir. A ver si es el mío. Digo, podemos seguir conversando con Cristina, pero desde las preguntas o los comentarios, sugerencias que queráis ir planteando. Bien. Ya sabemos que siempre cuesta romper el hielo. Sí, porque el tema era así denso. No sé. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta conferencia tan bonita que nos has expuesto. Mira, tengo que confesar que yo desconocía, casi es un pecado para mí, desconocía que Hannah Arendt hubiera hablado sobre el perdón. Entonces, me interesa mucho este aspecto del perdón. Estoy de acuerdo contigo que el perdón, y supongo que igual ella también lo decía, que el perdón tiene que formar parte, el perdón y la compasión de la humanidad. Y que solo así probablemente podemos resolver muchos de los momentos históricos que hemos pasado. Me gustaría saber también si ella habla desde una perspectiva colectiva del perdón o más de una experiencia individual. Porque hay estudios, ¿no?, que analizan pues, el perdón en conflictos violentos actuales, como la guerra de Colombia, y muchos, sobre todo la mayoría, inciden en la parte más individual, ¿no? Y algunos hablan de las experiencias colectivas de perdón que son muy comunitarias y muy interesantes, ¿no? Y que estaría bien que conociéramos. Entonces, pues me encantaría que me pudieras aclarar esta cuestión. Gracias. Hasta donde sé, como habla Arendt del perdón es colectivo y lo comenta en La condición humana y lo comenta haciendo referencia a la situación que vive Europa después de la Segunda Guerra Mundial y al caso en concreto en Alemania. Y además lo comenta como formando parte de la condición humana, como una forma de ser necesaria para reconstruir políticamente y para reconstruir la comunidad, incluso como una forma como un vínculo político
Agradecerte las aportaciones que han estado estupendas. Me surge, bueno, digamos que me siento un poco disgustada en el sentido que mujeres como esta gran mujer que fue capaz de incorporar luz en tiempos tan oscuros, digamos que se plegara yo entiendo las dinámicas del síndrome de Estocolmo y entiendo todas estas historias, pero no deja de darme un cierto mal rollo, coraje, que estuviera permanentemente buscando una aprobación de una persona que no era precisamente, digamos, pues como para buscarlo, ¿no? Entiendo lo que es la justicia restaurativa y efectivamente es el único método de que la humanidad pueda salvar situaciones pues como la del golpe de Estado de Franco o la Segunda Guerra Mundial o lo que quizá nos esté viniendo desde el otro lado del Atlántico. Pero teniendo en cuenta la increíble dimensión de la capacidad de creación de esta mujer, pues digamos que me sienta mal que buscara la aprobación de un elemento como este señor, que jamás pidió perdón, es más, justificó sus historias, o sea, eso no es justicia restaurativa. En memoria histórica no es borrar lo que ha sucedido, es, de alguna manera, la persona que ha hecho sus acciones las tiene que reconocer y buscar ese método de compensar a la sociedad por esto, ¿no? Me da mucha pena que, bueno, pues que se fijara en un San Agustín teniendo a un Spinoza fantástico para poder haber tirado de ahí, vamos, lo que es la felicidad solo es posible dentro de la justicia social, ¿no? Qué buen aporte, sí. Efectivamente, o sea, teniendo ese hilo para tirar, haberse ido a San Agustín es como, ¿qué haces? Es que hay modas filosóficas y San Agustín sin duda fue influencia de Heidegger. Y de hecho ella es el autor que más cita, en todas sus obras, en todas, cita a San Agustín. Pero fue una moda en Alemania y Heidegger sacó a San Agustín. Él era católico, ya lo he dicho muchas veces, porque, vamos, Kant no cita a San Agustín seguro, ni toda la tradición protestante de la filosofía va a citar alemana, va a citar a San Agustín en su vida. Pero esto pasa así y esto es lo que hay. Y muy de acuerdo con esa, de verdad, no quería contarlo tan así, pero a lo mejor ella, creo que en algún momento, creo que el hecho que marca que estuviese tan sujeta a Heidegger es que parece que no, pero con 18 años, la primera relación y un hombre mayor, tu profesor de filosofía casado, esto creo que le marcó desgraciadamente. Y ese es el sentido de la palabra, porque era una relación tan desigual, pero le marcó desgraciadamente. Y sí, también hay una cosa de Arendt que es que era tenía poca conciencia feminista. Está en ese momento en el que el feminismo empieza en Estados Unidos, porque son los años 50, y de hecho ya en los 70 ya está Susan Sontag también, y hay muchas intelectuales, bueno, más que... Pero Arendt no era de desarrollar la conciencia feminista, estaba en temas políticos, pero no veía que lo privado pudiese ser público. De hecho, ella lo privado siempre lo ocultaba, también quizá influida por esta relación. Y coincido contigo en lo que dices, efectivamente es un poco triste, pero fue así. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? O...
pues voy a hacer yo una preguntita. ¿Tú crees que el cambio de Alemania, o sea, cuando Hannah se va a Estados Unidos, hay algún cambio en ese pensamiento, por esto que comentabas ahora, ¿no? Que cuando se va a Estados Unidos es pues también un nuevo tiempo, ¿no? Donde también empieza a haber o a desarrollarse más ese pensamiento feminista, bueno, y sobre todo que es un nuevo cambio, una nueva etapa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que hay ahí en su pensamiento, se nota ese cambiar de Alemania a Estados Unidos o hay una continuidad? Ella no vuelve a Alemania, ¿no? Después de... En los años 50, hasta los 50 no vuelve. Pues qué capacidad de resiliencia de verdad tuvo que tener, bueno, que sacó a su madre y tal, pero es que el caso de Arendt, no, hay un antes y un después. Si llegara a Estados Unidos es otra persona, toda su conciencia política surge ahí. De hecho, a Marx y tal lo lee en profundidad por influencia de su marido, que es muy comunista y es militante de un grupo que se llama Spartacus y son muy activistas políticos. El marido no tiene tantos estudios como ella, pero es un activista increíble y entonces se compenetran muy bien. Y toda la conciencia política de Arendt surge ahí, pero es que más, ella se integra completamente en la vida americana, la sociedad americana está contentísima, claro. Entendemos que, claro, entonces en la América de los 50, que era una sociedad tan abierta y era un ascensor social y cualquier toda la inmigración que Estados Unidos pudo acoger y tal, pues es que era una sociedad americana estupenda y está encantada. Y todo esto aprende inglés y escribe en inglés, la condición humana la escribe en inglés, se deja el alemán. Y me parece que los orígenes del totalitarismo también lo escribe en inglés, la que es capaz de adoptar otra lengua y desarrollarse intelectualmente en ella. Completamente, sí. Ahí, fíjate. Un gran cambio. Un cambio increíble. ¿No hay más preguntas? Vamos a... No desaprovechemos la oportunidad, nos vayáis con ganas. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a poner aquí punto final, punto y seguido a estas sesiones de Genios y Genias. Como decía antes, la semana que viene tenemos la última charla de este ciclo. Os animo a que, ya sabéis, a través de la página web podéis apuntar y podamos vernos nuevamente para compartir otra charla que seguramente que será muy interesante. Y que continuaremos, en todo caso, con la programación de Emakumeak, con charlas y seguramente con algún otro tipo de actividades que, como decía, espero que sea pues del interés de todas y todos. Hasta la próxima. Qué bien.